¿Qué tal? Aquí estamos. Esta es la mesa redonda. Hablemos de política. Y está con nosotros tres destacados eh, políticos, académicos, intelectuales. Está con nosotros Javier Contreras. Y bueno, Alejandro Tenorio se ha incorporado a esta mesa de Radio Minajo. Y por supuesto, Miguel Ángel Nolasco, que es nuestro columnista. En esta mesa vamos a destinar para reflexionar, para discutir sobre la marcha convocada por el presidente de la República el día 27 de noviembre a las 9 de la mañana. Vamos a reflexionar aquí sus alcances, quiénes son los que organizan y por supuesto dentro de un contexto que tiene que ver con la marcha del 13 de noviembre, ¿no? Estos sujetos que marcharon en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en contra de ese proyecto. Por eso estamos aquí, mi estimado Javier. Tienes la palabra. Kimi Cuarma. Jive Cuarva. Pues sí, muchas gracias, mi estimado Antolín. Es un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Minajo, esta organización civil que es primero los Mazaguas Asociación Civil. Y bueno, pues en estas circunstancias tenemos que hacer primero mención a la marcha esta que se organizó hace algunos días, ¿no? Para pues pelear ahí en contra de lo que ellos llaman la defensa del INE, ¿no? Que el INE no hay que defenderlo, y además con una serie de mentiras, manipulaciones, etcétera. Y las entrevistas que se hicieron durante esa marcha a varias personas, pues ahí evidenciaron precisamente su falta de información, su verdades a medias, sus noticias falsas, sus fake news, etcétera, ¿no? De tal manera que pues no sabía ni siquiera lo que iban, ¿no? Y entonces, bueno, pues defender al INE, sí, pues, pero el INE no va a desaparecer, ¿no? Ninguna propuesta ni la que envió el presidente López Obrador habla de desaparecer al INE, sino de esa transformación que es necesaria y que es conveniente para que ahora los ciudadanos podamos elegir a los consejeros y a los magistrados, y de esa manera ya se vuelvan efectivamente representantes de la ciudadanía, porque ahorita son los partidos los que los eligen y los ponen. Entonces son representantes de los partidos y se deben a los partidos esos consejeros, y por eso tenemos tantas malas experiencias ahí en el INE, ¿no? Y pues ahora López Obrador, que es un genio de las estrategias, pues nos invita a participar en esta marcha el próximo día 27, el domingo 27, a partir de las 9 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Que esperemos que todos los que puedan asistir estén por ahí en este magno evento que será la marcha convocada por nuestro presidente de la República. Y pues no es más que simplemente la conmemoración del 4º aniversario del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? De este movimiento que viene trabajando y generándose desde abajo y para beneficio del pueblo, con los resultados que ya hemos visto y que seguiremos viendo a partir de los próximos 2 años que le faltan de gobierno a López Obrador. Entonces, pues ese es el objetivo fundamental de esta marcha, y tendremos la oportunidad de participar y de manifestar nuestro apoyo a estas grandes reformas que necesita todavía el país. Perfecto. Gracias, estimado Javier. Miguel Ángel, esta marcha la convocó el presidente en el contexto justamente de esta masiva protesta
los que están en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. En realidad, ¿qué es lo que hay detrás de esta propuesta, los que no están de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación? Es decir, su proyecto de nación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, con todas estas reformas que hace falta realizar, pero por supuesto tiene que ver con el proyecto político, económico. Por supuesto que estos grupos que están arropados por el PRI, por el PAN, por el PRD, algunas asociaciones civiles como Viva Cristo Rey o Provida, y un sector de intelectuales y de empresarios, ¿no? En realidad fue como la justificación, fue el pretexto de que el INE no se toca, pero atrás de eso pues tiene que ver que perdieron privilegios, ¿no? Yo creo que en ese contexto es que Andrés Manuel López Obrador llama, ¿no?, a la marcha para la fiesta, ¿no?, le ha llamado él así. ¿Tú qué opinas sobre esta idea de estos sujetos? El objetivo que ha manifestado el presidente es afianzar su carisma, afianzar su popularidad, y no está lejos. Sin embargo, desde mi punto de vista, sigue entrando en controversia. Aquellos hicieron una marcha, pues que tiene sus calificativos, ¿no? Son los perdedores del 2018, y ha habido muchos que extrañan los beneficios de los regímenes neoliberales que tenían. Voy a divagar antes de entrar un poco más en materia. Desde el 92, en el sexenio de Salinas, ¿verdad?, empieza el neoliberalismo, pierde Cárdenas. Después viene la sucesión y ya está el candidato Colosio, pero ya empezó Carlos Salinas de Gortari con todas las reformas entregadas a los extranjeros, y entre muchas, todos las conocemos, ¿no?, devastaron al país de las paraestatales que el gobierno y el pueblo de México tenía, Comisión Federal, Petróleos y tantísimas. Yo creo que llegaban a 2.500 empresas paraestatales que el gobierno tenía. Entonces, desde que empezó con sus reformas, por ejemplo, al artículo 27 de la propiedad de tierras y aguas y el ejido, yo le comenté a mi papá cuando leía y escuchábamos las noticias que habían llegado los conservadores al poder. Y le dije, mira papá, las reformas que está haciendo el presidente Salinas, todas van en contra del pueblo de México. Nos ganaron el poder y sin sangre. Para esas reformas, México se la había partido completita, como en el partido de fútbol del día de hoy. En las guerras liberales, desde Juárez, fíjense, desde entonces México no sostenía relaciones con el Vaticano, y Salinas abre otra vez la puerta a las relaciones religiosas. El artículo 27 se transforma totalmente y el ejido se puede vender, cuando el ejido era intransferible, era solamente heredado a los sucesores directos del ejidatario nombrado, ¿no? Y eso se venía arrastrando desde la Constitución de 1917. Entonces, mi comentario alrededor de esto, cuando Salinas empieza con tantísimas reformas que nos dieron al traste con las devaluaciones económicas, por ejemplo, fue que le dije a mi papá que nos habían quitado el gobierno al pueblo, al gobierno de López Mateos, todavía vamos a decir al de Gustavo Díaz Ordaz, pero de ahí para atrás a todos los gobiernos postrevolucionarios y revolucionarios del entonces PRI, que se manejaba hasta cierto punto a favor de las causas del pueblo. Sin embargo, a partir de la entrada del neoliberalismo, vinieron a trastocarse todas las actividades sociales, económicas, políticas en México, ¿no? Hasta llegar a una degeneración total y hasta dejar al pueblo desprotegido y sin sus empresas paraestatales, por ejemplo. Se viene manifestando López Obrador desde 3 periodos antes de ese, y ya haciendo manifestaciones, haciendo marchas, haciendo protestas, haciendo mítines, cerrando carreteras, cerrando plantas, ¿verdad? Y el pueblo está creyendo en él. Pero más que creer en él,
López Obrador llega por el hartazgo que teníamos ya de tanto abuso de los gobiernos priistas neoliberales. Entonces se viene el rompimiento y López Obrador gana abrumadoramente. No se puede decir que el INE le haya dado la victoria, sino que el pueblo de México se volcó totalmente sobre las urnas. Los porcentajes yo considero que todavía no son certeros, sino que López Obrador obtuvo más de los que ahí se indican. El INE para mí siempre ha sido palero, hasta estos momentos, palero del sistema, de los sistemas priistas que los han nombrado, por ejemplo, como acaban de mencionar. Entonces, lo que se pretende ahora y lo que da paso a estas marchas es el INE como motivo esencial. Vamos a llamar los conservadores o los fifís o los partidos del PRI, PAN, PRD, protestan porque sienten que les van a quitar sus privilegios y a sus paleros que tienen ahí insertados, ¿verdad?, como lacras en la cúpula del poder, puesto que el INE es el que dispone y pone, quita y demerita los méritos, ay caray, qué pleonasmo me aventé. Perfecto, muy bien. Qué perfecta cacofonía, ¿no? Entonces, López Obrador convoca a la marcha para el próximo domingo y creo que se va a demostrar plenamente que el pueblo de México es el auténtico mandatario en la democracia. Claro. Perfecto, muy bien, mi estimado Miguel Ángel. Alejandro, aquí Miguel Ángel ha reflexionado sobre las políticas neoliberales, ¿no? Pero en realidad estas políticas iniciaron con Miguel de la Madrid, ¿no? Uno de los rasgos de esta política neoliberal es justamente todas las empresas públicas del Estado se le da a particulares, ¿no? Fue ese rasgo. Y efectivamente durante 36 años, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, pues se desincorporaron como 2,000 empresas del Estado, pues, ¿no? Digamos que aquí la marcha que se convoca, pues bueno, es en oposición, ¿no? La marcha del 13 de noviembre es en oposición de la política económica, social, cultural, educativa de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y pues indudablemente genera malestar de esta élite, de esta clase política, ¿no?, que se hizo del poder durante más de 90 años, ¿no? Porque el PRI pues perdió el poder con Vicente Fox en el 2000 y luego llegó Calderón en el 2006, se vuelve a dar el poder, digamos, político a miembros del partido. Lo que ilustra que son lo mismo, ¿no? Entonces la pregunta aquí, mi estimado Alejandro, es ¿cuál es el rasgo? Los alcances, por un lado, los alcances de esta marcha para el próximo domingo, y cuáles son los rasgos que se pueden resaltar, o las obras o las grandes acciones que hace el gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, mi estimado Alejandro. Gracias, Antolín, agradeciendo nuevamente la invitación a este gran programa y que esperemos que lo estén viendo una gran mayoría de sanfelipenses, pero también en el estado y a nivel nacional, y por supuesto a los amigos que también ya están en Estados Unidos y que muchos de allá dicen que te ven en el programa. Saludando a todos, yo diría que habría que analizar dos cuestiones que son muy importantes y básicas. Una parte la ha planteado maestro Miguel Nolasco y otra parte Javier Contreras. Pero hay que saber distinguir esto. El PRI prácticamente en asociación con el PAN acabaron con el país. Hay quienes dicen, es que Obrador está destruyendo el país. No se equivoquen. Está reconstruyendo al país por los pedazos en lo que lo dejaron. Cuando alguien dice, es que hace falta medicinas, a ver, se les olvida que esas medicinas hacían falta ya en el gobierno anterior mínimo. Para quienes dicen que hacen falta hospitales, se les olvida que dejaron más de 2,000 hospitales con deficiencias y más de 200 que estaban en construcción que no se terminaron y que los terminó ahora López Obrador. Para los que dicen que se está acabando el país Obrador,
Yo les diría que más bien no será que a la población no son capaces de decirles que ellos vendieron todo, dejaron los despojos del país que ahora tenemos, y que estos 4 años han sido precisamente para que un Andrés Manuel López Obrador, al reconstruirlo, pues ahora ellos se estén dando cuenta de que si ganaran en sus ilusiones en el 2024, porque no va a suceder, estoy seguro, y la población seguramente, mayoritariamente, lo está también, pues dirían, es que si ganamos en el 2024 vamos a volver a tener 2 refinerías nuevas, Deer Park y la nueva de Dos Bocas, que significan miles de millones de pesos, y según ellos el petróleo ya no era negocio y por eso habría que quitarnos de encima lo que teníamos de petróleo y dárselo a quien ellos quisieran. Pues ahora resulta que sigue siendo negocio, ¿no? Y que el gas incluso, ahora que se va a exportar hasta Alemania, pues ahora resulta que sigue siendo más negocio. Y parece que López Obrador entonces tendría varita mágica, ¿no? Pero si analizamos también, por ejemplo, el tan criticado Tren Maya, que se ha convertido en el proyecto cultural más importante, cultural y turísticamente hablando, de toda América Latina. El más importante. No hay parangón en lo que se está haciendo en México ahorita con el Tren Maya, la generación de empleos que está dando de manera directa, los que da de manera indirecta, y los que en su momento dará de manera permanente una vez que quede establecido. Entonces eso lo están visualizando. Y están visualizando lo que estará dejando también lo del canal interoceánico, el movimiento de mercancías de 1.400.000 vagones del Golfo de Tehuantepec a Coatzacoalcos, Veracruz, para mandarlos del Pacífico al Atlántico y viceversa, y que podrán estar trasladando mercancías a todos los lugares del mundo, y que podrán ahorrarse en lo mínimo 6 horas, en lo mínimo 6 horas que tarda en la parte de México, contra las 24, 38, 46 o más que tardan en pasar por el canal de Panamá. Así es. Entonces, a veces la ciudadanía, y se entiende, no está completamente informada de lo que está sucediendo. Pero aquí lo que estamos viendo a ultranza es lo que el PRI y el PAN están queriendo volver a hacer con México, que la ciudadanía no lo sabe y que todo lo están moviendo a través de una cuestión de recursos económicos que quisieran volver a tener y que no quieren perder los privilegios que todavía les sobran. Cuando se habla de la defensa del INE, yo les diría que es más importante defender al INE o defender a México, porque el INE es una institución que nadie está desapareciendo, y la reforma no dice que desaparece, dice que cambia de nombre, y ya se ha cambiado de nombre 3 veces. La última fue de IFE a INE, y le hicieron ellos, los anteriores gobiernos, y las últimas 8 reformas profundas también se han hecho en esos periodos, y no pasó nunca nada. Entonces, ¿por qué ahora decir el INE no se toca? Yo diría, ¿y por qué no dijeron que Pemex no se tocara? ¿Y por qué la Comisión Federal de Electricidad no se tocara? ¿Y por qué Ferrocarriles Nacionales no se tocara? ¿Y por qué permitieron ahora a los que se dan golpes de pecho? ¿Por qué permitieron que se vendiera todos los activos que tenía el gobierno, que finalmente son del pueblo? Entonces, a veces la ciudadanía no está enterada completamente, y yo creo que es función de los comunicadores y función de todo político que se aprecie de querer a México, de informarlo. La marcha que se va a hacer el día 27, que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador y todos los mexicanos que queramos ir, es precisamente para demostrar que si el pueblo manda completo, y que si una marcha del número que quieran que haya sido la del 13 de noviembre, no se comparará, seguramente lo veremos todos, con la del 27, pues entonces se demostrará que verdaderamente queremos que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga con el periodo de transformación que le correspondió, y que después de pandemia y guerra que tenemos ahorita, aún así México no ha devaluado su moneda. Es más, nunca se había visto desde 1930 que se revaluara el peso, y ahorita se tiene. Y una vez pasados los asuntos del peligro para México, con el que varias veces le quitaron la situación de la presidencia de la República, pero ahora se están dando cuenta que ni es un peligro para México, que se convierte en un nivel de estadista mundial, que es el segundo más aceptado en el mundo, en las preferencias nacionales, y que ahorita con todas las acciones que está haciendo, está quedando demostrado que es el rumbo y el camino por el que debemos ir. ¿A quién no le conviene?
obvio, a los opositores, pero en lo general al pueblo de México le conviene. Por supuesto que respetamos la ideología de cada quien, pero mayoritariamente creo que todos estamos apoyando lo que está haciendo el presidente de la República. Perfecto. Muy bien, mi estimado Alejandro. Uno de los rasgos de cualquier sociedad, en este caso de México, las políticas neoliberales pues fue un proyecto económico del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y del Banco Mundial, ¿no? Fue algo globalizado. Todos los países aplicaron estas políticas de la concentración del capital en manos de algunas personas, ¿no? Entonces, los estados se achicaron, ¿no? Entonces no hubo inversión pública, nosotros sabemos eso, y es fundamental la inversión pública, ¿no? Durante estos gobiernos neoliberales, pues no le inyectaron capital, ¿no? Para la construcción de la infraestructura. Ese es un rasgo que tuvieron, y todas estas empresas públicas que se privatizaron, pues bueno, dejaron de generar empleo. Recuérdese que el trabajo es el que produce capital, es el que produce plusvalía. Eso ya nos los comentaba Marx, ¿no? El gran capital, ¿no? El único que genera capital, que genera plusvalía, es el trabajo del ser humano. Entonces, durante este periodo de 36 años de política neoliberal, donde no se generaba empleos, pues indudablemente toda la riqueza se concentró en manos de una élite que fueron beneficiados, ¿no? Mi estimado Javier, un poco esta idea, ¿no? Estas acciones de gobierno en el tema de la economía, pues solamente a la inversión para el Tren Maya, ¿no? Y ya lo decía Alejandro, pero creo que se quedó corto, porque el proyecto del Tren Maya es la obra de infraestructura más importante a nivel mundial. Ni siquiera los chinos, me parece que están construyendo una vía ferroviaria de 700 kilómetros, y la de México es 1,500 kilómetros, ¿no? Estamos hablando más de 100,000 empleos. Es decir, si estamos comentando que uno de los rasgos que deben tener los gobiernos es mover el capital, generar empleo, bueno, eso, ¿no? Y también este proyecto del transísmico de Coatzacoalcos a Salina Cruz también, ¿no? Reactiva la economía, ¿no? El proyecto de Dos Bocas y muchos otros, las presas que se están construyendo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y sería interesante reflexionar, mi estimado Javier, ¿no? Secundando, dándole continuidad a todas estas grandes obras que está realizando el gobierno de la Cuarta Transformación. Sería interesante platicar con nuestro público dónde sale el capital del gobierno de la Cuarta Transformación para realizar tantas obras. Pues mira, es muy sencillo, ¿no? Todos pagamos impuestos, o mucha gente paga impuestos, pero las grandes empresas recibían el beneficio de los neoliberales, y entonces les condonaban una gran cantidad de impuestos, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel ha recuperado una gran cantidad de ese dinero de los empresarios grandototes que no pagaban impuestos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha permitido que ese dinero se utilice para reforzar todas estas obras de infraestructura que se realizan en el país, y por supuesto también los ahorros que se han tenido en el gobierno, ¿no? Porque es un gobierno austero. Entonces se acabaron, por ejemplo, los seguros médicos carísimos, como el que tiene todavía el presidente del INE, ¿no? Que se dijo: yo, con permiso, aquí yo no tengo nada que ver, yo gano 250,000 pesos al mes, y además tengo mi seguro de gastos médicos hasta el 23, aunque ya no sea director del INE, ¿no? Y ese tipo de cosas, de acciones de trabajo en el gobierno de México, es lo que ha permitido que todos esos recursos se utilicen para estas grandes obras de infraestructura, pero también para los apoyos, ¿no? El apoyo que, por ejemplo, a la gente que tenemos más de 65 años, que cada mes nos dan ahí una lana, o cada 2 meses, ¿no?
y que eso ha ido subiendo y que ya lo dijo López Obrador, ¿no? Que hasta el último día de su gobierno esta pensión de los adultos mayores va a seguir aumentando, de tal manera que pues ya para finales del 24 estaremos recibiendo alrededor de 6,000 pesos bimensuales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de apoyos, las becas a los jóvenes, las becas Benito Juárez, ¿no? Desde los niños, los adolescentes, los universitarios, reciben todo este apoyo para que no dejen la escuela, para que no tengan el pretexto de que porque no tuvieron el dinero para comprar el libro o no tuvieron el dinero para trasladarse a la escuela, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son las que han hecho que este gobierno se identifique plenamente con la gente, ¿no? Con el pueblo de México. Y por supuesto, pues eso les duele mucho a los neoliberales, porque pues sí, como dicen aquí correctamente, perdieron muchos de esos privilegios que ellos embolsaban la lana, ¿no? Y que cada 6 años salían nuevos multimillonarios del gobierno de México, ¿no? Y pues todas estas cuestiones son las que nos llevan a reflexionar y a pensar que vamos por buen camino, ¿no? Y esto que platican del Tren Maya, pues es una obra que no solamente significa el traslado de los turistas, ¿no? Que la zona de Cancún es donde se reciben más extranjeros en el país, ¿no? Es el segundo aeropuerto más importante de México porque ahí llegan vuelos directos desde Europa, ¿no? Desde Francia, Inglaterra, Italia, que vienen directamente ahí al Caribe. Entonces, no solamente eso, sino también el traslado de mercancías, el traslado de las personas que viven en esa zona del país. Y lo que se ha ido descubriendo de las vestigios arqueológicos, ¿no? No sé exactamente cuántos, pero creo que son 28 zonas arqueológicas las que se han descubierto y que ahora se están rehabilitando y que también van a servir como un atractivo turístico, ¿no? Los europeos sí saben a lo que vienen aquí a México y ellos traen toda la información y saben exactamente que nuestra historia y nuestras raíces son extraordinarias y que a ellos les encanta saber todo eso. Gracias, mi estimado Javier, por estas reflexiones, la importancia que tiene el sureste, ¿no? Uno de los grupos étnicos culturales más importantes ahí, pues es el desarrollo de la cultura maya, ¿no? Así es. Toda esta península, pues está lleno de centros arqueológicos, ¿no? Mi estimado Miguel Ángel, con la misma temática, me parece que el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, me parece que está haciendo bien las cosas, ¿no? Los capitales a nivel mundial están mirando a México como las condiciones propicias para invertir, ¿no? Están llegando inversiones extranjeras, las finanzas son sanas, ¿no? Se ha aumentado el salario de los trabajadores, eso es fundamental, ¿no? Las políticas neoliberales, una de sus estrategias es controlar el salario, ¿no? No se le pagaba su valor real, la fuerza de trabajo, y eso no permitía el movimiento de las mercancías, ¿no? Y luego los recursos económicos que mandan nuestros paisanos migrantes de los Estados Unidos también reactiva la economía, ¿no? Básicamente esos recursos pues se inyectan a las familias pobres de campesinos, indígenas, y se reactiva la economía, ¿no? Eso es por un lado, pero también todos estos programas de gobierno que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, este programa de apoyo de los adultos mayores, más de 11 millones de adultos mayores reciben este apoyo. Vieras, mi estimado Miguel Ángel, cuando llegan los apoyos, se ponen bien contentos los ancianos, de verdad, es el único recurso que tienen pues para hacer llegar algo de alimentos, ¿no? Esa es una realidad. ¿Por qué?
Pues porque la crisis trastocó, ¿no? Quisiera que los hijos, los nietos, quisieran que ayudaran a los abuelos, a la familia, pero si no tienen capital, no tiene valor, ¿no? El trabajo, ¿no? De donde encuentran, pues indudablemente se afecta, ¿no? La crisis permea en todas las familias, pero con estas políticas asistencialistas de apoyo a los pobres, primero los pobres, este discurso ético de Andrés Manuel López Obrador, creo que es un acierto, porque en realidad el neoliberalismo generó mucha pobreza, no solamente en México, sino a nivel mundial. Con esta idea, mi estimado Miguel Ángel, ¿no? ¿Tú cómo ves, tú qué beneficios tienes, digamos, con estos proyectos de apoyo del gobierno de la Cuarta Transformación, mi estimado Miguel Ángel? Sí, una de las acciones que a mí más me gustó acerca del financiamiento que tiene López Obrador para hacer sus obras, porque si la gente se pregunta de dónde obtiene tantos recursos, fue que les hubieran suspendido sus prerrogativas a los expresidentes, que después de ser presidente tenían su pensión vitalicia millonaria. Entonces para mí fue una notición muy, muy agradable. Es cierto que los abuelitos nos ponemos contentos cuando nos toca ir a cobrar. Hacemos fila, pero no importa las inclemencias del tiempo o del horario. Llegamos ahora al Banco del Bienestar, que antes era Bansefi aquí, y pues que no hay, ya se acabó, porque se hace la fila y la cola larguísima, de abuelitos. Yo creo que habrá que sugerir algún mecanismo, porque hay abuelitos que están casi imposibilitados para caminar y para llegar ahí al frente de la banca. Entonces, aunque es difícil, pero creo que hay que detectarlos y alguna manera de ayudarles a los abuelitos que no pueden ya caminar, que manifiesten alguna carta poder o que les lleven hasta su casa directamente la ayuda. Efectivamente, esas ayudas nos han vuelto la alegría a muchos hogares. A mí en lo particular, igual, porque en este mundo, el modus vivendi que llevamos, no hay dinero que alcance. Si tienes 1,000, te gastas 1,200. Si tienes 10,000, te gastas 11,000, 12,000. Y si ganas 20,000, te gastas 25, ¿no? Entonces, no alcanza. Pero sí es un paliativo esto de que nos den, ahorita que nos dieron 3,850 de 2 meses. Fabulosos. Bueno, dirá la gente, ¿pero a poco le hacen falta al maestro Nolasco esos 3,800? Pues sí, pero les platico a mi hermano Marco Antonio Nolasco, que no tiene ningún ingreso de ninguna fuente. Él se pone contentísimo. ¿Y cuándo? Y les dije eso de que los favoritos no pueden cobrar porque él ya no puede caminar. Hay que ayudarle para que se baje del coche, hay que llevarlo, hay que casi cargarlo para que vaya a cobrar, y se pone contentísimo. Ese día que cobramos, nos fuimos directos al restaurante de 5 estrellas y a comer con manteca, decían antes. Porque no siempre se puede dar estos gustos, porque efectivamente la crisis nos ha golpeado a todos, entonces hay muchas limitaciones. Tenemos que pues guardarnos hasta cierto límite. Yo digo, no castigarnos, ¿no? En esos momentos ya uno que está viejito, ya no puedes comer sal, no puedes comer grasa, no puedes comer chile, no, muchas cosas que ya están no puedes tomar coca, ya muchas cosas que están prohibidas de aquellos gustos que nos dábamos, ¿no? Ya no puedes tomar alcohol. Entonces, pues ya te la tienes que llevar muy, muy tranquila. Pero de todos modos, es una fiesta cuando cobramos el 65 y más, que a mí ya me toca desde hace ya 3 años que empecé a cobrar con esto. Entonces, la fuente que preguntabas que de dónde saca Obrador tanto dinero, pues de muchas formas, cobrándoles a los que no pagaban, a esas empresas transnacionales o en lo oscurito se robaban la luz, que en lo oscurito, aparte, fíjense nada más que qué mecanismos inventó el neoliberalismo. Como comerciantes te devolvían tus impuestos cuando los reinvertías, no pagabas. En automático no pagabas impuestos, te regresaban, te autofinanciaban. Y el pecado más grande también del neoliberalismo fue aquel rescate del FOAPROA, que como a los sinvergüenzas banqueros les pagan todo lo que habían dilapidado y lo que se habían llevado y lo que se habían robado
Seguimos pagando, ¿eh? El Fobaproa lo seguimos pagando todos. Seguimos pagando el Fobaproa de unos cuantos empresarios que saquearon al país. Ahora, precisamente las manifestaciones que se dan, que el INE no se toca, es porque aquellos han perdido estos privilegios. Lo que no se tocaba eran aquellas prerrogativas que ellos tenían, de que no pagaban impuestos y de que hasta se les devolvía dinero. Entonces ellos quieren seguir viviendo en tierra de jauja, pero López Obrador llegó para limpiar, así como lo dice, de corrupción y de prerrogativas de lo que tenían, ¿verdad? De todas las canonjías de que gozaban, de las escaleras de arriba hacia abajo. Y parece que va muy bien, no parece, va muy bien López Obrador. A mí sí me encanta su desempeño. Las mañaneras han sido un hit. Creo que las ven, y no creo, estoy seguro de que las ven todos los partidos de oposición. Todos los líderes de los partidos de oposición ven las mañaneras, aparte del pueblo raso de México. Y se va a manifestar. Efectivamente, va a ser un golpe contundente a los neoliberales y a los conservadores, a los fifís, como les llama López Obrador, que el domingo 27 se va. En la Ciudad de México va a ser, yo creo que insuficiente para albergar a tanto López Obradorista. Eso pienso. Perfecto. Muy bien, mi estimado Miguel Ángel. Ahorita tenemos la palabra. Mi estimado Alejandro, está reflexionando el escenario, ¿no? El posible escenario para la marcha del 27. ¿Tú cómo ves? ¿Quiénes son los que van a concurrir ahí? Me refiero, pues, la gente cercana de Andrés Manuel López Obrador, sus principales operadores, ¿no? Financieros, políticos, culturales, educativos, ¿no? Pues por supuesto el pueblo raso, como dice Miguel Ángel, ahí va a estar. ¿Tú cómo ves el escenario? ¿Se llenará el Zócalo? Yo creo que en principio vamos a acudir todos los mexicanos que queremos a México. Y muchos otros, la gran mayoría, que también lo quieren, no van a poder acudir por las distancias, por la falta de recursos económicos, porque estén ocupados. Pero yo estoy seguro que todos los van a estar siguiendo, ¿eh? Yo creo que va a ser insuficiente el Zócalo, va a ser insuficiente Reforma, va a ser insuficiente las calles aledañas. Y yo lo que pugnaría es porque el pueblo entienda con razonamiento perfecto de que no debemos de caer en provocaciones, porque ya desde ahorita se está hablando de que aquellos amigos del señor X están convocando también a diversas marchas, y más bien yo diría que ahí están provocando a quienes vamos a marchar. Porque si finalmente en la que ellos hicieron el 13 de noviembre la ciudadanía fue respetuosa, y ellos podrán decir que llevaron millones si gustan, pues las imágenes son claras cuando se toman con dron, sobre todo, no las que se toman con un periodista profesional que sabe tomar fotos donde se ven las cabecitas y pareciera que está todo aglutinado. Las perfectas son las que se toman desde el aire, y desde ahí se ven los huecos completamente para saber si te van 4 por metro cuadrado, como ellos dicen, o en realidad tampoco es así, ¿no? Entonces tampoco hay que engañarnos. Pero yo creo que va a ser una excelente oportunidad para que se demuestre que el pueblo de México mayoritariamente está apoyando las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Está apoyando el que se reactive todo lo que había estado afectando ya al país, y que cuestiones como las que mencionaba el maestro Miguel Ángel Nolasco, en la de dónde se obtienen los recursos. No, es que los recursos no se obtienen, ya estaban y siguen estando. Y por muchos años México los ha tenido, lo que pasa es que estaban mal repartidos. Si se los llevaban las cúpulas, si se los llevaban los partidos, si se los llevaban los dirigentes, si se los llevaban los empresarios al no pagar los impuestos, pues bueno, entonces ese dinero no llegaba al pueblo. Si ahora con un Andrés Manuel López Obrador, con una política de austeridad, el dinero entra al país, el dinero entra a las arcas de Hacienda, el dinero de los empresarios que no pagaban impuestos ahora lo están pagando, y se sigue conservando todo lo que se tenía, y ahora se está reactivando más todavía la economía, aún, vuelvo a mencionar, con guerra y con pandemia, pues aún así, entonces nos damos cuenta que el dinero de México ha sido inmenso. Es como hemos calculado lo que antes se llevaban, lo que antes se robaban, al saber ahora cuánto es lo que ha estado entrando. Fíjate nada más, decían que este año otra vez no iba a haber crecimiento económico.
Y la OCDE acaba de decir ayer que el crecimiento en México este año va a ser del 2.5. Mucho mayor que en países europeos, mucho mayor que en Estados Unidos y mucho mayor que en muchísimos otros países que se consideran de primer mundo. Y todo ha sido por una política de austeridad, una política económica que ha estado dando resultado, que les duele muchísimo a todos los que querían que este gobierno saliera mal, porque el salir mal es darles a ellos la razón y el salir bien es quitarles la razón que nunca han tenido, pero que le han hecho creer al pueblo de México a través de muchos comunicadores que lamentablemente todo el tiempo le han tapado los ojos al pueblo de México y han estado apoyándolos aún en contra, a veces hasta de sus propias convicciones, cuando entra el dinero en sus bolsillos. Eso es lamentable. Entonces yo creo que el próximo 27 estaremos muchos en el Zócalo, muchísimos. Si hablamos en concreto de nuestra región, de nuestra zona, en concreto del distrito al que pertenece San Felipe del Progreso y en concreto a San Felipe del Progreso, yo te puedo mostrar en mi celular innumerables llamadas y mensajes de gente que dice que cómo pueden apoyar para ir. Ahí es donde luego empieza el doble discurso. Ah, no, ahí vienen con los acarreados, va a ser una marcha de Estado. A ver, no nos equivoquemos ni nos engañemos solitos. Si el pueblo se organiza, el pueblo puede ir. El pueblo puede pagar un autobús. Y eso no es ser acarreados. Simplemente, ¿cómo vas a llegar de aquí a la Ciudad de México? Solo es la única forma de hacerlo. Y si dentro de eso incluso hay gente que no puede pagar, pero quiere asistir porque quiere apoyar a su presidente, ¿dónde está la incongruencia en que alguien que sí pueda les diga, a ver amigos, si ustedes quieren organizarse, yo les pongo el autobús, vámonos? ¿Dónde está el problema? Sería lo mismo que decir, a ver, aquí habemos 4, no tienen que ir, yo voy en mi vehículo, ¿quieren sumarse? Vámonos. Órale, es vámonos. Lo mismo, y eso no es acarreo, es gente consciente, gente plena, que está apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde ahorita ya se está tergiversando. Entonces, si se llena el Zócalo y calles aledañas, ¿cómo va a suceder? Ah, no, es porque es entonces una marcha de Estado. Ahí está el doble discurso. Y si es la que hicieron ellos el 13 de noviembre, donde verdaderamente las televisoras que incluso están de su lado mostraban a la gente que le estaban pagando y a los autobuses que también iban, ah, no, entonces ahí no cuenta la cuestión del acarreo. Ese doble discurso le ha hecho mucho daño a México. Yo creo que todos en la libertad que tenemos absoluta podemos asistir si queremos. Y yo iría con el discurso de unas palabras que dijo López Obrador. Los acarreados no vengan. Hay que ir la gente pensante, la gente que quiere, la gente que tiene voluntad, la que está dispuesta a perder su domingo por defender a su patria, por defender a su familia, por defender lo que se está haciendo de transformación en México, que creo que es positivo para todos. Aquí ya vemos gente mayor, algunos somos abuelos y espero que todos además. Pues dejemos un mejor país para nuestros nietos, claro. Pero dejémoslos demostrando, y demostrar es asoleate, pero asoleate por algo positivo para tu patria y para tus hijos. Muy bien, mi estimado Alejandro. Continuando con la temática, me parece que Andrés Manuel López Obrador surge dentro de un contexto, ¿no? De un contexto social, económico, político, de una crisis muy profunda, ¿no? Que vivió el neoliberalismo, ¿no? Y el neoliberalismo en México, ¿no? Y sobre la espalda de Andrés Manuel López Obrador descansa este gran proyecto, ¿no? Un hombre, un estadista a nivel mundial, ¿no? Un presidente popular, carismático, que más del 70% de la población pues acepta, ¿no? Sus acciones de gobierno. Un poco esta idea, mi estimado Javier, ¿quiénes estarán allí en la marcha, digamos, para ir pensando pues la continuidad de este gran proyecto económico, social, cultural y educativo, ¿no? Pues por supuesto, cuando tratamos de que el paradigma, ¿no?, del modelo económico rompió con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces se está reactivando otra vez la economía, pero por supuesto todas las mañanas vemos que pues es agradable escuchar porque es didáctico, ¿no? Permite la comunicación de masas, ¿no? Y entonces siempre hace referencia que crea conciencia de alguna manera, ¿no? Porque el sistema, digamos, neoliberal, las políticas privatizadoras,
¿no? También generaron una ideología, ¿no? Una ideología a modo. Entonces, con estos discursos, ¿verdad? Crea conciencia, ¿no? Y más en este momento en que el sistema educativo en México entró en una crisis, porque durante 36 años se formó al pueblo de México, a los universitarios, para un mercado, ¿no? Pero después de 36 años no hay tal mercado. Entró en crisis el sistema educativo, entonces habría que cambiar otra vez, digamos, la política educativa, nuevos paradigmas en materia de política, en materia económica, en materia educativa y en materia cultural. Un poco esta idea, mi estimado Javier, para dialogar en nuestro público, verá esta aparición de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este líder, ¿no? Que se fue forjando y que pues era necesario, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Sí, claro, por supuesto. Y hablando del sistema educativo, bueno, pues ya está teniendo sus transformaciones, ¿no? Esas 900 escuelas piloto para el nuevo sistema, en el que ya no se privilegia la memorización, las escuelas, ¿no? Sino el razonamiento, ¿no? Y donde se forman ya también los emprendedores, los que tienen ganas de realizar cosas, no solamente los que son formados para ser empleados, ¿no? Como era en ese sistema educativo anterior. Y eso pues nos va a traer también muchos beneficios definitivamente, como lo ha hecho en Finlandia y en Japón y en otros países, que ha llevado esta transformación educativa a tener ese modelo de desarrollo de país. Y yo creo que en México estamos en ese camino, ¿no? Y definitivamente todas estas cuestiones que hemos analizado y hemos comentado aquí en este programa, pues son las fundamentales y las que la percepción de ciudadanos como nosotros, ¿no? Que tenemos conciencia sobre nuestro desarrollo en el país. Y pues esto es lo que será esta manifestación popular del próximo 27. Y como dice Alejandro, no va a alcanzar el Zócalo, va a sobrar la gente para llenar el Zócalo, las calles aledañas, etcétera, porque hay mucha gente que quiere y que ama el seguir transformando nuestro país hacia un mejor futuro, hacia un mejor México. Muchas gracias, estimado Javier. Pues tenemos en Andrés Manuel López Obrador un presidente sensible, humanista, pero también con una formación intelectual, ¿no? Es un sujeto preparado, pero volviendo sobre esta figura que gobierna el país, cuando Andrés Manuel López Obrador reflexiona la importancia de dar a conocer lo que tenemos nosotros los mexicanos, pues tiene una postura nacionalista, ¿no? En defensa de lo que tenemos, ¿no? El territorio, los pobres, los recursos económicos, pero también de la cultura, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Cuando hace esta reflexión, que siempre lo cito, cuando Andrés Manuel López Obrador dice que hace 10,000 años, allá en Nueva York, en los Estados Unidos, corrían búfalos, mientras aquí en México hace 10,000 años ya había asentamientos humanos, ¿no? Ya había civilizaciones, ya había un desarrollo del pensamiento, ¿no? Ya se había domesticado el maíz, ya se había domesticado la calabaza, el frijol, y se había desarrollado pues grandes áreas culturales en México. Eso es bien importante porque pues con la reforma, ¿no? educativa de Peña Nieto, fue una oferta política de Andrés Manuel López Obrador para echar abajo eso y impulsar un nuevo modelo educativo, ¿no? Y este modelo educativo, ¿verdad? Se contempla ya en el artículo 3 constitucional del 2019, 15 de mayo,
¿no? Se hace constitucional los nuevos planes y programas de estudios, y en la Ley General de Educación del 30 de septiembre del 2019 también se hace esa énfasis, ese proyecto, ese énfasis, ¿no? De un nuevo modelo educativo para nuestro país, porque la educación neoliberal entró en crisis, ¿no? Y entonces habría que crear un nuevo modelo educativo para defender lo que tenemos, ¿no? Y entonces eso es bien importante porque hablando de cultura, estamos aquí en la región Mazahua, ¿no? La lengua Mazahua es una de las lenguas, es la 10ª lengua que más hablantes tiene de 68 lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Todo este pensamiento filosófico de la cosmovisión, de las relaciones económicas, sociales, simbólicas, están inscritas en la lengua, ¿no? Y los nuevos planes y programas de estudios justamente se contemplaba conocer lo que tenemos, mi estimado Miguel Ángel. Es decir, también lo comentamos, ¿no? Si los campesinos, si los indígenas dicen que estamos hechos de 4 elementos, los indígenas dicen que estamos hechos de tierra, de agua, de fuego y de aire. Esos son fundamentales para la reproducción de la vida, ¿no? Entonces este pensamiento lo tienen que conocer los mexicanos para valorarlo, ¿no? Solamente voy a abordar la tierra, ¿no? Para los capitalistas, para los neoliberales, ¿no? La tierra es una mercancía que se ofrece al mercado, ¿no? Y los sujetos, ¿no? Que cuentan capital compran tierras, ¿no? Como mercancías, mientras que para el pensamiento indígena, Mazahua o cualquier otro indígena y no indígena, pues piensa que la tierra no es una mercancía, sino es algo sagrada, es el dador de la vida. Un poco esa idea, mi estimado Miguel Ángel, ¿verdad? De seguir reflexionando sobre esta personalidad de Andrés Manuel López Obrador, este gran estadista que sobre su sangre corre sangre humanista. ¿Tú cómo la ves, mi estimado Miguel Ángel? Pues sí, efectivamente, se dice que López Obrador era un peligro para México. Él manejó y manejamos que es la esperanza de México. Ha logrado mucho. Y efectivamente también es tan inteligente, tan preparado, que impresiona cómo aborda los temas en sus mañaneras, ¿no? Y no ha escapado a él ninguna Secretaría de Estado. Ahorita mencionas tú educación, agricultura, economía, etcétera. Todas las secretarías, relaciones exteriores, están trabajando y dando resultados. Al 100 y dando resultados. En Pemex y en otros, que a lo mejor ha habido relevos, pero en todas han sido para seguir progresando, seguir en los programas de la cuarta transformación, que efectivamente para mí también lo es. La primera, como él dice, es la independencia; la segunda, lo de Juárez; la tercera, la Revolución Mexicana. Y estamos en la 4T, en la cuarta transformación. Efectivamente es un gran estadista. Creo que no se le escapa absolutamente nada. Todo lo organiza. Y también, por ejemplo, él ha mencionado que su sexenio no es de 6 años, sino que va a ser de 12, porque trabaja el doble. En lugar de trabajar 8 horas, trabaja 16 y solamente descansa 8. Y nuestros gobiernos anteriores, por ejemplo, a Adolfo López Mateos se le llamaba López Paseos, por ejemplo. Y no se diga de los demás, tanto que se compraron hasta un avión, ese avión que efectivamente no se ha podido vender, pero que no es culpa de López Obrador el que se haya comprado y que no se pueda vender, ¿no? Entre tantas cosas. Y nuestro presidente, a mí me asaltaba desde siempre y me sigue asaltando el momento en que lo pudieran asesinar. En Estados Unidos hubo 4 asesinatos de presidentes. En México, Vicente Guerrero y don Francisco I. Madero. Y cuando iba a hacer la sucesión de Carlos Salinas de Gortari, que el candidato era Luis Donaldo Colosio, y que desde ahí hubiera sido un Luis Manuel López Obrador, desde entonces, como era incómodo para que hubiera con la misma tarea política que ya tenía Carlos Salinas de Gortari, desde Miguel de la Madrid, como tú decías, el neoliberalismo, Colosio no entraba en los planes del neoliberalismo.
Y así hubo un solo asesino, y a López Obrador me ha saltado la duda, bueno, ya no lo pueden matar. Y Álvaro Obregón también lo asesinaron, ¿no? Como Bueno, presidente electo, ¿no? Bueno, como presidente electo también efectivamente en la bombilla, cuando va a desayunar y que no vaya, señor presidente, no José vaya. Toral ahí. José de León Toral, no vaya. Pues si ya me salvé en Santana del Conde de una bomba, de unas bombitas, pues que le dan una bombilla, ¿qué me va a hacer? Y sin embargo ahí le dan, según esto nada más fue de León Toral con una pistola, pero cuando le hacen la autopsia a Álvaro Obregón salen más de 70 tiros de diferentes calibres, ¿no? Entonces ya había un complot ahí en la bombilla que fue una bombota para Álvaro Obregón. No era presidente, pero sí ya era presidente electo y pues no llegó a figurar. Colosio era ya el presidente de facto, ¿no? Sin embargo, como no convenía a los intereses neoliberales, pues lo asesinan. Y a nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, siempre está latente el momento en que lo puedan masacrar, yo digo, ¿no? Pero creo que el pueblo de México, que somos el 70% que está de este lado, el 30% que desfiló y que simpatiza con los neoliberales y con los fifís, con los conservadores, pero el 70% creo que se haría 90% de mexicanos que se lanzarían a vengar a su líder. No se debe de caer en provocaciones para el próximo domingo, 27. También he pensado, si dijeran, en esa casa vive el tal X González, estoy seguro que la chusma, como la de Hidalgo, va y destruye y masacra y los lapida a cualquiera de los neoliberales que encuentran a su paso. Creo que se deben de cuidar y si no es posible que se exilen del país, pues esconderse, porque el populacho ya en desenfreno es capaz de muchas cosas, ¿no? Sí, López Obrador ha tocado callos, pero al pisar esos callos ha beneficiado al pueblo de México. Se ha mencionado aquí, si quieres al pueblo de México, pero así con pasión, pues debes estar en la marcha o simpatizar con López Obrador. Los que no lo quieren no están con la patria, no están con México, no están con el progreso de México, están por que regresen sus privilegios. Ese es mi punto de vista. Agradezco la participación en esta bonita mesa que tenemos cada 2 meses, pero que sí es nutritiva y proselitista en este caso. Quien nos vea, pues yo siento que en estos momentos todo el pueblo de México está perfectamente convencido, tanto de un lado como del otro. Y siento que los López Obradoristas están no en el 70% que acabo de decir, sino casi en un 80%, y es una minoría rapaz, ¿verdad?, corrupta, que requiere de sus privilegios y de seguir saqueando a México. Gracias, mi estimado Miguel Ángel. Has tocado una temática importante de sensibilidad. Yo creo que en este contexto, en esta reflexión, pues los otros movimientos sociales, políticos, pues fueron violentos, ¿no? La independencia duró más de 10 años de guerra, la reforma, pues bueno, el enfrentamiento de estos dos grupos, los liberales y los conservadores, y durante la Revolución Mexicana, pues murieron más de 1 millón de mexicanos, ¿no? Y este movimiento, encabezada por millones de mexicanos, hombres y mujeres, pues es un movimiento pues de diálogo, ¿no? Es un movimiento no armado, ¿no? Pues hay oposiciones, ¿verdad? Pero la oposición pues tiene derecho también a manifestarse, a las movilizaciones, pero me parece que no están pensando de que se pueda desatar una violencia de ese tipo, ¿no? Y deseamos lo mejor para nuestro presidente, pues él se sabe cuidar, pues, indudablemente hay toda una estrategia de los grupos cercanos, pues que lo cuidan, ¿no? Y bueno, él tiene esa protección, pero también una protección simbólica, ¿no? Por supuesto. Mi estimado Alejandro, pues el tiempo nos come, tienes 2 minutos para seguir dialogando, hacer tus reflexiones y tus conclusiones, mi estimado Alejandro, sobre esta marcha y de lo que se ha comentado aquí. Gracias. Yo solo para decirle a todos nuestros escuchas, a quienes nos ven a través de las redes, que entendamos una cosa muy importante. No estamos marchando para desaparecer al INE.
Estamos marchando para apoyar las propuestas de reforma del presidente de la República que son benéficas para todo el país. El INE no desaparece. Si acaso se le cambia de nombre, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones. Y las reformas al INE, sería bueno que todos aquellos que se oponen, pero que se oponen de oídas, analicen perfectamente cuáles son las reformas que está planteando el presidente de la República. Si de verdad lo hicieran, ya no encontrarían eco para poder marchar en contra. Ya no podrían ser opositores. Al contrario, yo estoy seguro que si esa minoría leyera con exactitud de qué se trata la reforma, por mayoría, esa misma minoría cambiaría de parecer. ¿Por qué? Porque no puedes estar en contra de que te desaparezcan diputados y senadores plurinominales que son innecesarios y que muchas veces cuando se ponen a compararnos que si con Dinamarca, que si con Noruega, que si con Suecia, que si con Alemania, como que a veces no leen, porque Noruega, Suecia y Dinamarca no tienen senadores. Y porque cuando alegan algo con Alemania, a ver, espérense, Alemania solo tiene 100, Estados Unidos solo tiene 52, uno por cada estado. Nosotros tenemos 128 senadores y tenemos 500 diputados. O sea, ¿por qué disminuirlos nos perjudicaría? ¿O por qué disminuir los cabildos de los ayuntamientos a que nadie tenga más de 9? ¿Por qué sería en perjuicio de la población? Si lo mismo pueden decidir 3 que decidir 20. Lo que estamos evitando y que nuestro presidente de la República está planteando es que esas reformas hagan que se tenga un ahorro hasta por 24,000 millones de pesos que serían benéficos para el país y para los estados. A veces como que solo nos entercamos porque lo propuso el de la tienda de enfrente y no el nuestro. Todas las reformas que se han hecho han sido validadas por el PRI y por el PAN. Hace rato mencionaba al maestro Miguel y que aquí no se ha hablado mucho y ojalá y algún día tengamos una temática relacionada a ese tipo de cosas. El Fobraproa, que los jóvenes pues oyen hablar de él, pero como que no se han metido a saber qué cosa es, y es el robo más grande en la existencia de México, solapado por los partidos en el poder, y que seguiremos pagando por varias décadas más todos los mexicanos sin haber utilizado un solo peso de lo que se robaron ellos. Pero también la concesión del ferrocarriles nacionales de México por pero 100 años, ¿no? cuando se analizan las cosas, a ver qué ganó Salinas, qué ganó Zedillo, qué ganaron los demás después de eso, Fox, Calderón, y te empiezas a dar cuenta y ves el engranaje y ves todos los beneficios y ves dónde trabajan ahora y que Calderón está metido con Iberdrola y que Fox está metido en las plataformas petroleras y que Zedillo ahora es potentado en los ferrocarriles, etcétera, 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 y pues te das cuenta entonces del gran robo de lo que ha sucedido con México. Entonces, o apoyamos al presidente de la República en favor de las reformas que son en favor de México y finalmente él dentro de 2 años ya se va y no regresa a la política, o apoyamos a una cueva de bandidos que son minoritarios. Perfecto, mi estimado Alejandro. Tienes 2 minutos, mi estimado Javier, para dialogar con nuestro público, haciendo tus conclusiones de esta mesa redonda, hablemos de política en el contexto de la marcha del 27. Pues como todas las mesas que hablemos de política han resultado interesantes, esta resultó sumamente interesante. Y creo que los conceptos que aquí se han vertido han sido precisos, concisos y además perfectamente atinados. Y eso nos llena de satisfacción a los integrantes de esta asociación civil de Primero Los Mazaguas, porque esto es precisamente nuestro objetivo, la difusión de la cultura y de también la atención a todas las cuestiones que van sucediendo en la historia de nuestro país. Así es de que felicidades a todos ustedes y pues muchas gracias por su participación y seguimos adelante. Mi estimado Miguel Ángel, como miembro de la Asociación Civil Primero de los Mazaguas, uno de los proyectos de esta asociación, ¿verdad? Otro y Ñatro, es justamente tener una radio, ¿no? Y iniciamos con la radio transmitiendo a través de las redes, ¿no? Pero tenemos el sueño de tener nuestra radio comunitaria. Ojalá el Instituto de Telecomunicaciones ya nos libere para tener nuestra radio comunitaria, mi estimado.
Miguel Ángel, para Sí. que nos realices 2 minutos, nos tus echamos reflexiones. 1 y medio. Bien, esta plataforma de Radio Mazahua Minajo ha resultado para mí muy emotiva. Estamos alrededor ya casi de los 80 programas de relatos e historias de San Felipe, de un servidor, Miguel Ángel Nolasco, cronista municipal vitalicio del municipio, por la ANACIM, la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades y Comunidades Mexicanas, y por la AMECROM, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Hasta estos momentos no me han comunicado oficialmente que haya dejado de serlo. Espero que tengan la amabilidad. No, Ya no cobra. ya no cobro. Pero eso no ha sido obstáculo para seguir la labor de cronista. Hace unos días publiqué un artículo sobre las fiestas de la Fraternidad San Felipense. Entonces, sí, esta plataforma de Radio Mazahua Minajo nos ha empujado a prepararnos, a actualizarnos, a estar vigentes, y sobre todo en estas pláticas, en estas conversaciones que tenemos acerca de política, muy enriquecedoras. No me catalogo todavía morenista, porque no me he inscrito a Morena. Sigo siendo en la lista de los contrarios. Soy miembro distinguido del Partido Revolucionario Institucional, porque estoy en la plana ahí de los expresidentes del comité municipal. Pues a ver si ya presentas tu renuncia, por favor. Pero fíjense, aquí creo que analizaríamos, desde mi punto de vista, esto. Los postulados, la ideología, la filosofía del PRI es positiva, es buena, es de izquierda, toda la vida. Democracia, justicia social, es totalmente socialista, efectivamente, sí. Uh-huh. Pero desgraciadamente las personas que se han encumbrado bajo su cobijo han desfalcado, defraudado al pueblo, defraudado a sus mismas familias, porque, bueno, a ellos no, pero sí, quien ha obtenido un puesto por el PRI y que se ha perpetuado en él, hemos visto cómo se enriquece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, el PRI, en el fondo, sus postulados son magníficos. El sueño de los revolucionarios, de los postrevolucionarios, y estaríamos en la cuarta generación de aquellos que hicieron la revolución y que hicieron los ejidos. Estaríamos en la cuarta, o a lo mejor ya hasta en la quinta generación. Ya hemos olvidado la sangre que corrió y por qué se hicieron todas estas reformas. Estamos ya ahora en la 4T, en la cuarta transformación. Y como se ha dicho, esperemos que siga sin que corra sangre, sin que haya enfrentamientos. Para la próxima manifestación que se va a hacer el domingo 27, pues igual, esperamos que no haya enfrentamientos, que nadie se salga de los cauces de respeto, ¿verdad? Y hay que entender a todas las corrientes. Podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos en desacuerdo en que haya pintas, en que haya vidrios rotos, en que haya desmanes. Entonces, a todos los que... Yo creo que nuestro presidente ha pedido también cordura y pacifismo en este caso, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de desorden en la Ciudad de México. Perfecto. Y ratifico efectivamente que el Zócalo va a ser insuficiente, 20 de noviembre, Insurgentes, Reforma, las calles del centro histórico de la Ciudad de México, Correo Mayor, van a estar atiborrados de gente que va a ir a escuchar el informe, porque también se va a decir ahí el informe que tradicionalmente se hacía el 1 de diciembre, pero que ahora lo adelanta para el 27. Va a ser una fiesta mexicana. Perfecto. Pues bueno, este es Radio Mazahua Minajo. Nos ubicamos aquí en San Felipe y pues San Felipe, la mayoría de sus poblaciones pues, son mazahua, ¿no? Desgraciadamente la lengua mazahua, en las generaciones de mazahuas que están naciendo, pues ya no están hablando la lengua, ¿no? Por supuesto que esta mesa deberíamos destinar un pequeño discurso, un saludo, la despedida en la lengua, ¿no? Por lo que implica el lenguaje, ¿no? Estamos hechos de lenguajes, nos comunicamos gracias a este elemento que tiene los pueblos, ¿verdad? Y poca jicuarma, arucuarji ruñao beya yenguicha yunamimi añeva, y un poco cuarma Alejandro,
Digo un poc ne cuarma Javier, poc cuarma Javier, racuarma, ¿no? Poc cuarma Miguel Ángel, y Toque, tío. que estén bien y nos vemos en nuestra próxima programa. Hasta luego, que la pasen bien.